En el video anterior te contamos sobre el clima en Florianópolis en invierno, qué temperaturas hay, si se puede hacer playa o no. Pero en este video te vamos a contar qué otras cosas además de la playa se puede hacer. Inclusive esto no aplica solo a lo que se puede hacer en invierno, sino que si venís en verano, pero querés hacer otras cosas, conocer otros lugares de Florianópolis, además de las playas, también te va a servir mucho este video. Y el día de hoy son las 4:20 casi de la tarde y hay 22 grados. Aunque la verdad no parece 22 grados, ¿no? No, nos estamos muriendo de calor, hay humedad. Yo me vine con esta campera, pero la verdad está para shortcito y remera. Sí, yo estoy de remera, así que puedo decir que sí, tengo calor inclusive. La verdad es que claro, el sol parece como decir unos 25 grados, que es lo que nosotros nos parecía que hacía. Pero claro, técnicamente son 22, así que seguramente cuando baje el sol va a refrescar un poquito. Por ahí están de chancletas, remera y short también. Vimos algunas personas de campera, siempre hay bastante variedad en eso. Tránsito está más o menos, pero hay bastantes autos igual. Y bueno, como verán, hay de todo un poco. Allá, por ejemplo, están bastante abrigados. Por acá están muy desabrigados cada uno de nosotros. Para los que no nos conocen, mi nombre es Pablo. Y yo soy Lou. Y subimos en este canal mucho contenido sobre Florianópolis, sobre Brasil en general. Y si te interesa ese contenido, no te olvides ya de suscribirte con el botoncito rojo para quedarte atento a los próximos videos y dejarle el like para apoyar el contenido que hacemos. Además, a lo largo del video puedes dejarnos los comentarios que quieras, comentándonos cosas sobre el video, qué te parece, cómo está Floripa y demás, que también es una forma de apoyarnos. El precio del combustible, después de que bajó, no volvió a subir. Bueno, paramos acá en el McDonald's a comprar un helado, a ver las opciones que tienen. Es algo que se puede hacer acá en invierno, no es muy de invierno, pero se puede hacer igual. Hace días que queríamos comprar un helado de estos. Es que vimos ese que está ahí. Y bueno, vamos a ver qué tal. Brigado. ¿Qué les parecen los precios en el McDonald's acá en Brasil? Dejen en los comentarios a ver en su ciudad qué tal los precios, ¿no? Sí, porque la verdad que nosotros ni nos acordamos cuando están los precios en otro lado. Bueno, una de las actividades obviamente que les tenemos que recomendar si vienen a Floripa en invierno es ir a la playa. Que bueno, todavía no estamos en invierno, pero hace mucho frío, se vino el frío de Santa Catarina. Parecía que este año iba a ser un poquito más frío, pero tenemos algunas noticias que les va a gustar, pero se lo vamos a contar en otro video. Ahora les vamos a mostrar cómo está la playa para conocer, además, los que no conocen acá Floripa. La playa de Ingleses es una playa que tienen que conocer sí o sí, sea verano, primavera, otoño, invierno. Es súper recomendable porque es preciosa. Miren cómo está la playa de Ingleses. Hay algunas personas, no tantas como el otro día cuando vinimos. Hay algunas personas metidas en el agua. Eso ya estamos en junio, avanzando en junio. Y hay varias personas metidas en el agua inclusive, ¿eh? Bueno, ¿qué más se puede hacer acá en Florianópolis? Hay muchas opciones. Por ejemplo, en el centro de la isla, que sigue siendo parte de Florianópolis, hay gente que confunde, que incluso le dice Florianópolis a todo lo que no es Canasviegas, y Canasviegas como si fuera una ciudad totalmente separada. Todo es Florianópolis. El centro de la isla, Ingleses, Canasviegas, es todo parte de Florianópolis. Bueno, en el centro tienen el Puente Ercilio Luz, que la verdad que es un lugar muy lindo, que vale la pena conocer, es histórico, es algo muy representativo de la isla. Inclusive si se fijan, hay muchos imanes, muchas figuras que se puede comprar así de recuerditos que tiene el Puente Ercilio Luz. El Puente Ercilio Luz es el icono de Florianópolis y es lo que representa, vamos a decir, a la ciudad. Ves claro el puente y ya sabes que estamos hablando de Florianópolis. En la noche está iluminado, en los alrededores hay una plaza que es la Plaza de la Luz, sí, que es muy linda, es un estilo parque, hay algunos barcitos para comprar comida, puedes comprar churros, puedes comprar hamburguesas, algo para tomar, y también al lado del puente tenés la Rambla Beiramar, que es muy buena opción también para visitar. Tal cual, la Rambla justamente, la Beiramar, es otra cosa que está muy lindo para recorrer. Nosotros lo hemos hecho muchas veces, así como está un poco de frío, ir a caminar por la Beiramar es muy lindo, las vistas son espectaculares, porque no solo aparte tenés las vistas de acá de Floripa, sino que además tenés las vistas hacia el continente, hacia la parte continental. Entonces la verdad que es muy lindo también.
Ya mismo ahí en el centro hay otras cosas que están muy buenas para conocer, como es el mercado público, que es muy lindo, es un lugar también muy importante de Florianópolis. Sería otro icono también de Floripa. Sí. El mercado público es un lugar donde hay muchos locales, hay muchos restaurantes para comer de todo un poco. También hay muchos locales que venden desde recuerditos, ropa, mochilas, venden pescado. Hay toda una parte que es más como parte de comidas, que incluso se consigue yerba uruguaya y yerba argentina. También hay toda parte de pescaderías, muchas pescaderías que venden camarón, salmón y otro tipo de pescado. Ahora que está la época de taíña por todos lados. Y después también hay muchos otros locales así como de al paso, ¿no? De comida al paso, que venden coxinhas, salgados. Y en general los precios ahí en el centro de la isla de ese tipo de cosas son un poco más baratos que en otras zonas de la isla. ¿Y cómo está ese helado? Está muy bueno, la verdad. No es muy recomendable si estás grabando como nosotros, si quieres hablar, porque sentís todo el tiempo que te es chocolate. Pero la verdad que de gusto estaba buenísimo. Sí, ¿no? Nunca Lo que sí... probado algo así. No, Bueno. la verdad que no. Y fue medio complicado al principio de que tenía una capa dura de chocolate y para romperlo con la cuchara de plástico Sí, estaba un poquito difícil. estuvo un poquito complicado. Es diferente, pero está bueno. Está lindo, ¿no? Y después miren ahí, una persona andando en bici por acá por la playa. Nosotros lo hemos hecho, incluso les hemos mostrado acá en el canal eso. Y la verdad que es algo muy lindo de hacer. Es como que andar en bici acá en la orilla es una cosa espectacular. ¿Se acuerdan los que nos siguen ya hace bastante en el canal de nuestras queridas bicis que hemos tenido varios momentos hermosos acá en Florianópolis, pero lamentablemente no las vamos a poder llevar en este viaje que vamos a hacer, que para los que no sepan nada ni de qué estamos hablando, los invitamos a seguirnos a nuestro otro canal de YouTube y a nuestras otras redes. El nombre es Nami por el Mundo y bueno, en resumen vamos a viajar en una camioneta que estamos armando como Futuro Motorhome. Y bueno, fue una decisión muy complicada porque queríamos llevar las bicis, pero no vamos a poder llevarlas a las dos porque primero que nada tenemos que comprar un soporte especial para eso, sale muy caro. Y bueno, no las queremos dejar ahí abandonadas porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar viajando. Entonces les comentamos al que le interese, si está viviendo por acá en Floripa o se viene a vivir o lo que sea, si quiere comprar alguna bici y les gusta las nuestras, nos puede escribir por Instagram y bueno, charlamos ahí, les comentamos el valor y eso. Y bueno, nos da mucha cosa, pero lo tenemos que hacer. Sí, de última pasa acá a otras manos, aprovecharán, Sí. como decimos, andar por acá por la orilla de la playa acá en Florianópolis, que es algo espectacular, casi, la verdad que es algo impagable. Es como que es distinto que andar caminando así por la playa, es como que Es andar en otra bici cosa. te da otra sensación, diría Sí, yo, ¿no? sí, la Así verdad que bueno, sí. y sí, cualquier cosa nos escriben por ahí por Instagram, damos las órdenes y además síganos por allá para todas las aventuras que vamos a estar teniendo, que va a estar increíble, Sí, ¿eh? en breve se vienen muchas novedades, así que si nos quieren acompañar por allá, son muy bienvenidos. Miren el increíble atardecer que estamos teniendo, por favor, miren esto. Divino. Desde acá de la playa de Ingleses pueden ver el atardecer, que es uno de los lugares más lindos para verlo. Como le contamos Eso, también en otro bueno. lugar, puede ser Santo Antonio de Lisboa o Santiño, que también se puede ver. Y desde acá de Ingleses lo pueden ver, desde acá de la playa o también desde las dunas, acá mismo en Ingleses, en la parte de Ingleses Sur, nos vamos para aquel lado, por allá están las dunas, se suben en la parte de arriba, por ahí, y no saben la vista que tienen de este atardecer. Y aparte Increíble. como no hay nubes hoy está impecable. Sí. Se va a haber escuchado porque estamos con el micrófono que yo reaccioné a algo mientras estabas hablando Creo vos. que pasó alguien y yo estaba hablando, pero no me di cuenta. Claro, pasó medio a la pasada, dijo a los youtubers, no sé qué, y eso así, y ahí le dije eso, no sé qué, lo saludé. Entonces, claro, estaba detrás de cámara pasando Claro. eso, pero como está el micrófono, Ah, se habrá escuchado. así Entonces, que si está mirando este video, bueno, le mandamos un saludo, que Sí. capaz que nos ve por YouTube. sí, tal cual. Capaz que nos conocía. Bueno, y siguiendo con lo que se puede hacer acá en invierno, siguiendo con la parte del centro, además de lo que les comentábamos del Puente Ercilio Luz, del mercado público, la Rambla, también hay otras cosas. Ahí mismo en el centro se encuentra la Plaza 15, que es la plaza tan famosa
la higuera que tiene en el medio, de que hay que dar varias vueltas. No me acuerdo exacto cuál era el número de vueltas. Hay muchos dichos acá sobre la higuera, famosa higuera que se encuentra en el centro. Nosotros hicimos uno, pero bueno, todavía no pasó lo que pedimos. Y no sé si algún día pasará. Eso no lo sé. Me parece que voy a tener que ponerme yo las pilas, porque este muchacho, les comentamos, hace un par de días, 4 de junio, cumplimos 13 años de habernos conocido. De la primera salida que de tuvimos. Nuestra primera salida. Y bueno, hablando sobre el tema de la higuera, hay un dicho, un mito de que si das, creo que eran 7 vueltas alrededor de la higuera en pareja, te vas a casar después de hacer eso. Yo vengo esperando 13 años, gente, así que, no sé, denle ahí un empujoncito en los comentarios, a ver si se ponen un poquito las pilas, pues me parece que lo estoy pasando, pobre. Dios. Creo que voy a ser yo la que se va a tener que poner las pilas, me parece, ¿no? No sé. Les comentaba entonces de las otras Cambiando cosas de que tema. pueden hacer en invierno. Está la plaza. En la plaza seguía como si nada el tipo. No, pero en serio, ahí en la plaza misma, primero la plaza está linda, está buena, incluso una vez vimos todo, había todo como espuma, estaba como todos aparatos. En Navidad decoran Ahí va, muchísimo, eso, así Navidad. que si vienen en la época de Navidad pueden ver toda la decoración de la plaza, ponen espuma que simula la nieve, está muy bueno, arbolito de Navidad, etcétera. Tal cual. Pero alrededor de esa plaza, si van por esa zona del centro, se van a encontrar con las iglesias, está la famosa catedral, que es enorme, pero tiene una arquitectura impresionante, y después está la primera iglesia que se construyó en Floripa, que está tipo a la vuelta. Bueno, tienen que ver ese video porque en ese video les contamos todo. Y les mostramos los lugares, entonces ahí después lo ven y ya dicen, mira, este era el lugar que nos habían mostrado. Entonces ese video después tienen que verlo, está en el canal, tienen que ir después de terminar este video, entran a nuestro canal, Atravesamos Fronteras, le dan clic acá en el canal, van a la parte de videos y ahí lo buscan para abajo que lo van a encontrar. Además de eso, mismo también ahí a la vuelta de la plaza, tienen varios museos, que eso también es algo muy interesante para conocer un poco de la historia de acá de la isla, también ver, ¿no?, objetos característicos históricos de acá de Florianópolis, entonces también está muy bueno. Está el Museo de Florianópolis. Y tan precioso, aparte de ver por fuera, hay uno de ellos que no me acuerdo cuál era el nombre de ese, si es ese que vos estás diciendo, que hay uno que tiene infraestructura. Porque está el Palacio Cruz de Sousa, que Ahí es va. un edificio rosado, que tiene una arquitectura bien barroco, estilo barroco, y es impresionante, es precioso. El centro es ideal para, si querés venir a sacarte fotos instagramables de la ciudad de Florianópolis, es perfecto, porque la arquitectura que hay en el centro es impresionante, desde la higuera, el puente, el Palacio Cruz de Sousa, la catedral. Tenés muchos lugares preciosos para sacarte fotos en el centro y para recorrer, que además tenés pila de locales, porque es el centro de la ciudad, que también tenemos un video mostrándoles el mercado público, la feria del centro. Hay locales de todo a 10, todo a 5, todo a 3. Tenés muchas cosas si te querés llevar recuerditos, chucherías, etcétera. Bueno, el centro es una opción imperdible. Otras cosas que hay ahí en el centro son los shoppings. Hay varios shoppings muy lindos que de repente, a ver, no es a lo que venís a Florianópolis a meterte a un shopping, pero para conocerlo está interesante. Está el shopping Veigamar, que está bien ahí por el centro. Después está el shopping Villa Romana, que incluso cambió, ¿no? No, está bien, ahora es Villa Romana. Antes se llamaba Itaguazú. Iguatemí, Iguatemí, un pedo de los nombres. Porque hay muchos shoppings, en Floripa hay varios shoppings, hay no sé, como 5 o 6. Los más conocidos son el Beiramar, el Villa Romana y el Floripa Shopping, pero hay más. Y en este shopping, en el Villa Romana que les comenta Pablo... Que cambió de nombre, que por eso me confundo, porque cuando nosotros vinimos a vivir, habíamos ido a ese shopping, tenía un nombre, y después al par de años cambió de nombre, entonces, bueno, pero ahora es Villa Romana, para que no se compliquen y no se entreveguen. En ese shopping hacen patinaje sobre hielo, que es una opción muy buena para, no sé, hacer algo fuera de lo común. Si está lloviendo, incluso si venís un día de lluvia, está muy bueno para hacer ahí patinaje sobre hielo. Y bueno, los shoppings la verdad están buenos. Nosotros vamos a mirar nada más porque muy caro algunas cosas. Hay tiendas que en Uruguay, por ejemplo, en nuestro país no había, que están muy buenas, pero los precios
exorbitantes. Salgados. Tal cual. Y otra cosa que hay por ahí en la vuelta del Villa Romana es el Mangal. Que es donde están todos los yacarés. Es la cuna, la casa de los yacarés. Y en el Villa Romana también viven los yacarés. Ahí sí. en el frente donde paran los Uber, los taxis, a veces se ven los yacarés que salen de ahí, enfrente ahí en el shopping. Mal. Así que hay que tener Está salado cuidado. eso. Bueno, otra opción muy buena para hacer en invierno, porque esta es la época seca, donde hay menos lluvias, y bueno, el clima ayuda bastante, es hacer trillas. Nosotros hemos hecho algunas trillas en verano y la verdad que terminás en el horno del calor, el rayo del sol, los mosquitos, todo eso. Bueno, lo ideal es hacer las trillas en invierno Sí. porque ayuda bastante. Vas tempranito, siempre tenga cuidado con la hora porque acá anochece 5:30 de la tarde. 5:30, 6, ya está oscuro. En invierno. Y de la trilla tenés que salir con tiempo y antes, así que las trillas tempranito en la mañana. Son una opción muy buena para conocer. Por ejemplo, acá en Ingleses, te vas para la parte norte que estamos yendo nosotros ahora y tenés la trilla hacia la Playa Brava. Entonces, si querés conocer 2 playas en un día y no gastar en Uber, en combustible, etcétera, y querés caminar o conocer o hacer una trilla, es ideal para hacer la trilla de las feticeiras. Inclusive nosotros no la hemos hecho porque una vez quisimos hacerla, ahí justamente era medio verano, había llovido, todo estaba medio complicado. Estaba horrible. Así que quedó por ahí, no la llegamos a hacer, fue en el video de Playa Brava que tienen acá en el canal. Sí. Si les interesa que hagamos esa trilla y se las mostremos para que ya tengan una idea si vienen a hacerla de cómo es, bueno, déjennos acá abajo en los comentarios que si hay varios que les interese que hagamos esa trilla, vamos a ver de hacerla antes de irnos de Floripa. Después, otra trilla que tienen, ¿vieron la playa Punta das Canas? Bueno, hasta la playa Punta das Canas hay una trilla bien en el morro hacia la derecha que podés llegar hasta, si no me equivoco, Lagoña del Norte, ¿no? Sí, ahí va. Hacia sí, la plaza sí. Lagoña del Norte, o sea, son 2 playas increíbles, de las mejores, de las más lindas, y las podés conocer también en un día. Vas a Punta das Canas y ahí haces la trilla y llegás a Lagoña del Norte, que es, para nosotros del norte de la isla, creo que es la playa más linda. Ah, la verdad que si no es la más linda, pegan el palo Sí. porque es impresionante. De todas estas playas que les estamos comentando, si no las conocen y quieren ver, a ver si a ustedes también les parece que son muy lindas y quieren conocerlas, pueden fijarse en nuestro canal, porque tienen videos de todas Tenemos estas videos playas. de todo en el canal, Claro. de lo que busquen, tenemos videos de todo. Tenemos 2 videos de Playa de la Viña, tenemos video de Punta das Canas, así que tienen video de Cachoeira, Buen Jesús. De Playa Brava también. Así que de bueno, todo. cualquier cosa, si no, después fíjense en la parte de videos y fíjense porque la verdad es que tienen video de todo lo que les estamos comentando acá. Además de las trillas, otra cosa justamente es conocer algunas playas que no son simplemente arena y mar, que si no te podés meter al agua no tienen mucha gracia. Hay algunas playas que son muy lindas para conocerlas. Un ejemplo, como les decía luego al principio, es Ingleses, que es muy linda, es una playa que tiene toda la parte de las dunas, tiene los morros de los 2 costados que también son muy lindos. Es una playa que vale la pena conocerla, inclusive si no te puedes meter al agua. Sí, además, claro, las playas buenas para conocer fuera de temporada, Ingleses es una porque tenés todo el centriño, tenés centriño por todos lados y es un barrio gigante en donde podés venir a tomar algo, podés venir a comer algo, comprarte alguna cosa. Canasvieiras es otra opción y en Canasvieiras puedes hacer algún paseo en barco también. Que si bien se hace en verano, en invierno también es muy bueno para hacerlo, un paseo en barco hacia alguna islita, es ideal eso. Sí. Entonces, esa es una opción. Otra playa muy linda para conocer es la playa de Canayugué, que es una playa que está media escondida y es muy muy linda. La verdad que es espectacular. También está en el norte de la isla, que no tiene actividades para hacer, pero es muy linda y tiene las palmeras y todo. La verdad que para sacarse alguna foto, para conocer, está muy bueno. Después Joaquina es otra opción, porque Joaquina lo que tiene es que la playa es espectacular, el color del agua es increíble, pero aparte tiene una parte de rocas que está por la parte izquierda mirando al mar, que tiene unas vistas increíbles, y eso lo puedes hacer en invierno, subirte ahí, mirar todas esas vistas, tomarte un matecito por ahí. Pero están las dunas también de Joaquina, al igual que las dunas acá de la playa de Ingleses, en donde podés hacer sandboard. Hay unas tablas en donde las podés alquilar y podés hacer sandboard en las dunas de Joaquina, que es una actividad muy buena, que la podés hacer en invierno. Y muy cerquita de la playa de Joaquina, ya en un día podés recorrerte 2 lugares increíbles. Tenés la Lagoa de Conceição, que también tenemos video en el canal, y es un lugar increíble que podés pasear en invierno.
Hay varias actividades para hacer, ahí hay variedad, la verdad, para hacer en invierno, desde paseo en barco en la lagoa, Sí. podés también hacer, no sé cómo se llama, pero es una actividad que la haces en el agua y agarrás un... explicación. Ah, ya. Espera. Yo No sé sé lo que cómo vas. se llama. Yo sé a lo que te referís, pero voy a dejarte tratar de explicarlo. Dale. Es una actividad en donde vos tenés una tabla de surf y te agarrás de un coso en donde con el viento te vas moviendo. Si saben el nombre, dejen en los comentarios porque yo no sé el nombre. Amiga, igual es otra cosa de No lo me que yo sale el pensaba. Yo nombre, pensé que no sé estaba. cómo se llama. Yo pensé que estabas pensando en el stand-up paddle, que te subís una tabla No, y no. remás. Vos estás diciendo lo que tiene. Es como Te un agarrás velero. así como un velero y vas surfeando en el agua con el viento. No sé cómo se llama. Si saben, por favor dejen en los comentarios. Y Me quería hacer el que sabía, pensando que era lo de stand-up paddle, y yo tampoco sé cómo se llama. pueden hacer también stand-up paddle y también pueden hacer vuelo en parapente. Esas son otras opciones ahí desde la Lavada Conceizó, que está muy bueno. Y hay otra laguna que también es muy interesante, que está excelente. Nosotros también le hicimos un video sobre eso, incluso pasamos un cumpleaños mío, Sí. armamos como un picnic, ¿tá? Y nos fuimos tempranito para esa lagoa a festejar mi cumpleaños y les grabamos un video allá, que es la Lagoa de Upegui. Es muy, muy linda. Es muy linda porque tiene la forma de corazón. Si la ves una vista aérea, hemos visto fotos y tiene forma de corazón y es muy linda. En verano puedes meterte. Es de agua dulce, si mal Claro. no recuerdo. Sí. Pero tiene todo como unos banquitos, mesitas para hacer picnic. Muchas personas acá que viven acá celebran sus cumpleaños en la Lagoa de Upegui. Y bueno, tienen que ver ese video porque está muy completo, les mostramos y es una buena opción para conocer. Y frente a la Lagoa de Upegui tenés una playa también que nosotros no la mostramos acá en el canal, si quieren se las mostramos, que es la playa de Morro das Pedras, que es Sí. ideal para ver el amanecer. Y que estos lugares que les estamos comentando, Lagoa de Upegui, en la parte del lago, tiene unas vistas increíbles. Sí. Esa misma playa que vos también comentás, también tiene unas vistas impresionantes. Entonces la verdad que es un lugar que más allá de que no te vayas a meter al agua, es impresionante para conocerlo, para verlo, para apreciar esas vistas. Sí. Es increíble. Mira, para los que nos preguntan si pueden venir a pasear con su perro por acá por la playa, la realidad es que no lo permiten, pero la mayoría lo hace. Y mientras estés así justamente en seguridad, o sea, que esté con la correa o con bozal, que estés tranquilo de que no vaya a lastimar a nadie, o sea, a otras personas o otros animales, la verdad es que se puede. Nosotros si tuviéramos perro lo haríamos, es la realidad. A Nami la hemos traído inclusive a la playa, que es una gata, así que imagínense. Y bueno, estas dos últimas actividades son imperdibles para hacer durante todo el año, pero bueno, en invierno es muy linda época para ir a visitar. Una de ellas es Santo Antonio de Lisboa, que tenemos, no sé si 2 videos en el canal. Creo que 2, sí. Sí, tenemos video en el canal también mostrándoles todo. Es imperdible el atardecer de ese lugar, la verdad que es el mejor atardecer de la isla, Sí, sin yo lugar creo a que sí, dudas. ¿no? Tenés Coincido. el sol frente al mar, ahí en el horizonte, queda todo naranja, de unos colores impresionantes. Parece un cuadro aparte, porque está lo que es el agua de ahí de Santo Antonio, Sí, con los barquitos y la vista que te da con el atardecer. Es impresionante, es la verdad que es impresionante. increíble. Sí. La gastronomía del lugar también es imperdible y también la arquitectura porque es muy colonial. A nosotros nos recuerda muchísimo a Colonia del Sacramento. Iba a decir Colonia del Sacramento. Ya mezclaba ahí. Allá en Uruguay, que es un departamento de Uruguay que es muy lindo así, todo colonial. Y bueno, Santo Antonio de Lisboa es muy así, con los farolitos, con los colores, es precioso. Los adoquines. Los adoquines, es imperdible. Muy lindo, sí. Y el otro lugar que también es imperdible Es el lugar más cheto de Florianópolis. Sí, el lugar más así, más top. ¿viste? Donde están los millonarios, donde tiene casa, dicen que tiene casa Neymar, Ronaldinho y demás, no sé qué tan verdad sea, pero sí, es el lugar más cheto de Florianópolis. Sí, que es Surera Internacional. Y bueno, para recorrer es imperdible, las casas, las mansiones, es impresionante. Podés ver autos deportivos ahí estacionados en el frente de las casas como si nada, paseando por la calle. Sí, nosotros hemos visto McLaren, Lamborghini, Sí. Ferrari, como nada, y vamos Sí. una vez cada tanto. Y bueno, tienen el Open Shopping, que es un shopping a cielo abierto, en donde hay gastronomía,
hay, no sé, productos, ropa, venden de todo un poco. Y la verdad es muy lindo, puedes ir a tomarte una cerveza. Hay un resto bar que es Patagonia, se llama así, de Patagonia, que venden la cerveza Patagonia. Puedes ir a tomar un vino, comer una pizza. La verdad... Venden incluso ropa, zapatos. Te pueden romper un poquito el que te conté. El bolsillo. Pero es una opción. Para que ir a comer igual no es tan caro, ojo. No. Para que ir a comer o tomar algo no es tan caro. Más que nada la ropa y esas cosas, ahí como que sí puede estar un poquito salgalliño, como dicen acá. Pero después fuera de eso no. Y una cosa que tenés bien cerquita de Lluvegué, que puedes aprovechar a hacerlo junto, es conocer el fuerte. Está la Praia do Forte, que es una playa que está al lado de un fuerte y que tenés que pasar por un caminito muy, muy empinado. Que también tenemos video en el canal. También pueden ver el video. Como verán, si quieren conocer Florianópolis, si les falta conocer alguna parte, fíjense en los videos del canal porque tienen casi todo. Y bueno, nosotros les mostramos, fuimos hasta la Praia do Forte caminando, que al final del video, un spoiler, me quedo casi sin pies, con las sandalias, terminé descalza, en patas, caminando por la fortaleza, porque es para ir caminando, tienen que ir con un calzado bien adecuado, championes, porque está salado. Tiene muchas subidas empinadas, bajadas, mucha piedra. Todo en ese video, inclusive estuvimos tomando mate con un yacaré, así prácticamente dándole pancito como si fuera una paloma de la plaza. Bueno, así, en ese mismo video, así que no se lo pierdan porque está tremendo. Y bueno, tienen ahí la fortaleza de São José de Ponta Grossa. Hay algunos días del mes, creo que es el último domingo del mes, que la entrada es gratis, es gratuita. Eso después le vamos a dejar la info por Instagram, así que vayan a seguirnos, Atravesemos Fronteras, que por ahí les dejamos mucha info también. Sí, todos los días les compartimos reels, historias por allá. Nos buscan con el mismo nombre que el canal, Atravesemos Fronteras, o tiene el link acá abajo en la descripción para ir directo a seguirnos. Sí, y bueno, este museo, esta fortaleza es muy buena opción para ir a visitar si van para aquellos lados. Ya hacen varias cosas de una, Llureda Internacional, y hacen la Praia do Forte con la fortaleza de São José de Ponta Grossa, que son imperdibles. Esperamos que les haya gustado mucho el video, que les haya servido de mucho para darles ideas de cosas para hacer. Algunas cosas se pueden aplicar para hacer días de lluvia, que tenemos un video específico sobre eso, pero en esto hay varias cosas que pueden hacer los días de lluvia y sobre todo para cosas que pueden hacerlo en invierno, que también les va a ayudar muchísimo, así que esperamos que les haya gustado. No se olviden de dejarle like al video, dejarnos un comentario con lo que quieran, porque la verdad es que nos apoyan de esa forma, dejarnos comentarios. Compartan el video si saben de alguien que le puede interesar este video, compártanselo. Consideren también, si quieren apoyarnos de otra forma, además de estas formas gratis que les comentamos, pueden volverse miembros del canal. Tiene un botón acá abajo para unirse, para hacerse miembro del canal, que nosotros les dejamos un agradecimiento en todos los videos. Al final de cada video les dejamos un agradecimiento a los miembros, porque son gran parte de lo que nos ayuda a poder seguir haciendo esto, seguir compartiéndoles todos estos videos. Así que bueno, y además saben que tienen nuestro ebook para emigrar a Brasil. Si tienen interés en emigrar a Brasil, tienen acá el link para obtener nuestro ebook o pueden contactarnos por Instagram para obtenerlo directo con nosotros. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Nos vemos.